Hace más de 500 años, mucho antes de que los españoles llegaran, el Perú poseía una vasta riqueza lingüística. Según datos históricos, para aquel entonces el Perú contaba con más de 150 lenguas. Muchas de esas lenguas originarias solo quedaron en los libros de conquista, pero algunas de ellas siguen formando parte de este rico patrimonio. La base de datos de pueblos indígenas u originarios precisa que son 48 las lenguas que se preservan desde la llegada de los españoles, entre ellas 4 son habladas en la región andina y las otras 44 en la región amazónica. En la actualidad, el español es la lengua materna de más del 80% de la población total. No obstante, idiomas como el quechua, el aymara y demás lenguas amazónicas se han visto limitadas al momento de realizar interacciones, puesto que existen diversos reportes que ilustran cómo estas personas son marginadas cuando se expresan en su idioma natal. Durante la época del 40, el quechua, el aymara y las lenguas de la Amazonía enfrentaron una fuerte desventaja frente a la expansión del castellano. Durante este periodo, el Estado impulsó campañas de alfabetización enfocadas exclusivamente en el idioma castellano, como se puede evidenciar en esta imagen, donde se ve que los niños son instruidos con cartillas solamente en español, ignorando así sus lenguas originarias. Esta política lingüística se reforzó con la migración de personas del campo a la ciudad, debido a la crisis del agro en la sierra, ya que miles de personas buscaban mejores oportunidades de vida en la capital. Es así que Lima se convirtió en un espacio de concentración lingüística, pero también un entorno donde el español predominaba como lengua oficial, obligando así a muchos hablantes de lenguas originarias a que se adapten para sobrevivir social y económicamente. A continuación voy a presentar una breve entrevista a un joven de 21 años que nació en Ayacucho. La primera pregunta es, ¿cuál es su lengua original y cómo la aprendió? Mi primera lengua fue el quechua. Lo aprendí a través de mis padres y familiares, ya que era muy común hablar este idioma dentro de mi casa. La segunda pregunta es, ¿qué cree usted que debe hacer el Estado o la sociedad para promover y preservar la lengua originaria del quechua? Pienso que el Estado peruano debería de mejorar sus políticas de educación intercultural bilingüe, ya que en las zonas donde se habla el quechua no se enseña a través de este idioma, sino a través del español. Por ello los estudiantes se sienten cohibidos de mostrar sus ideas a través de su idioma natal. Además, deberían de incentivar a los jóvenes profesionales a aprender el idioma quechua para tener una comunicación efectiva con los quechuahablantes. Jaime Rodríguez, escritor y poeta de la revista The Washington Post, nos cuenta en uno de sus artículos cómo su abuela nunca le enseñó a hablar quechua a su madre por miedo a la discriminación. Era 1953 cuando su familia se mudó de su natal Ancash a la ciudad de Lima a causa de la crisis agraria. En ese contexto, hablar quechua en la capital era mal visto y significaba ser relegado al escalón más bajo de la sociedad. Asimismo, el escritor recuerda una situación muy personal de cómo cuando su abuela hablaba en castellano con un acento andino, su abuelo limeño solía decirle en forma de broma, traduce, algo insignificante que en su momento era parte del humor cotidiano. Sin embargo, esto reflejaba claramente los perjuicios de la sociedad. Asimismo, evidenciaba cómo la lengua había sido utilizada como un factor de exclusión social. Un caso que se generó en la actualidad, en el 2023, fue el de Nelina Tai, una joven de Huancavelica y estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual en el Instituto CICE. El caso se trata de que la estudiante sufrió discriminación, dado que el instituto no le permitió que obtuviese su título profesional en su lengua originaria, es decir, el quechua. Ante ello fue que el Ministerio de Cultura se pronunció y brindó su apoyo ante el caso. Pero casos como este nos llevan a preguntarnos, ¿cómo es posible que aún persista la discriminación, y más aún en el ámbito educativo, a lenguas originarias, como es en el caso de Nelina?
Si bien por las redes sociales se fomenta mucho sobre el respeto e inclusión, sería mucho mejor que se fomentara, pero en la vida real, en donde poco a poco se erradique cualquier tipo de discriminación hacia raíces originarias. A continuación, el entrevistado dará su opinión respecto al caso. Pienso que el caso de Nélida es un caso de discriminación, ya que una casa de estudios debería de velar por nuestra identidad cultural, además de nuestro cumplimiento de metas. Por ello, pienso que el Estado debería de intervenir en este tipo de casos y tener leyes rigurosas a favor del estudiante. Durante mucho tiempo, hablar quechua era motivo de vergüenza para muchos. La sociedad hacía sentir a las personas que su lengua materna no tenía valor, que era sinónimo de atraso. Pero esto está cambiando. Hoy, poco a poco, el quechua está volviendo a ocupar el lugar que merece, el de una lengua viva, rica en historia y sabiduría. Un ejemplo que me conmovió fue saber que el Congreso del Perú ha comenzado a difundir información parlamentaria en quechua y otras lenguas originarias a través de radio, redes sociales y otros medios. Esto permite que más personas puedan acceder a lo que ocurre en el país sin barreras lingüísticas. Es un gesto que, aunque parezca pequeño, refleja un gran avance, porque cuando se respeta una lengua, se respeta a las personas que la hablan. Y eso es lo que necesitamos, una sociedad que valore lo que somos desde nuestras raíces.